¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Antes del diluvio, según la Biblia, la humanidad vivía en un mundo muy diferente. En el relato bíblico, se describe una época de gran maldad, corrupción y violencia generalizada. Aquí algunos detalles clave. La longevidad antes del diluvio es uno de los aspectos más fascinantes y enigmáticos en los relatos bíblicos. Según Génesis, las personas vivían durante siglos, y los patriarcas antediluvianos alcanzaban edades extraordinarias. Matusalén, por ejemplo, vivió 969 años, convirtiéndose en el hombre de mayor longevidad registrado en la Biblia. Muchas figuras mencionadas en los capítulos 4 y 5 de Génesis vivieron entre 700 y 900 años. Este patrón de longevidad no solo se aplicaba a Matusalén, sino también a otros como Adán, 930 años, Noé, 950 años, Enós, 905 años, y Set, 912 años, entre otros. Esta extensa vida permitía una mayor acumulación de conocimientos y habilidades. Al vivir tanto tiempo, las personas podían dominar múltiples disciplinas, transmitir conocimientos a varias generaciones y contribuir más extensamente al desarrollo de la civilización prediluviana. Algunos estudiosos han sugerido que factores ambientales podrían haber jugado un rol en esta longevidad. Según ciertas teorías, el mundo prediluviano tenía un entorno diferente, posiblemente con condiciones atmosféricas que favorecían la longevidad. Después del diluvio, la esperanza de vida comenzó a disminuir rápidamente. Por ejemplo, Abraham vivió 175 años, considerablemente menos que los patriarcas anteriores. Esta reducción se ha asociado tanto con cambios en el entorno como con el deterioro genético a lo largo de las generaciones. La longevidad también se vincula con la narrativa moral. En Génesis 6:3, Dios dice que su espíritu no contenderá con el hombre para siempre y establece que la vida del hombre sería de 120 años. Esto se considera una limitación impuesta debido a la corrupción y maldad que se había apoderado de la humanidad. El crecimiento de la maldad antes del diluvio es un tema central en la narrativa bíblica, especialmente en Génesis 6:5, donde se describe la condición moral de la humanidad en términos muy sombríos. Este versículo señala que la maldad había alcanzado un punto crítico, donde cada pensamiento y propósito en el corazón de los seres humanos estaba inclinado únicamente hacia el mal. El texto indica que no se trataba solo de actos aislados de pecado, sino de una corrupción total y constante. La expresión de continuo sugiere que la humanidad estaba inmersa en un ciclo ininterrumpido de maldad. La intención del corazón humano estaba completamente pervertida, sin espacio para el arrepentimiento o la bondad. La maldad no se limitaba a ciertos individuos o grupos, sino que había permeado todos los aspectos de la vida humana. La violencia, la injusticia, la corrupción y el egoísmo eran comunes en toda la sociedad. En este contexto, la humanidad había llegado a un punto de no retorno, con sus acciones y pensamientos dirigidos exclusivamente hacia el mal. Génesis 6:11 menciona que la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. No solo los seres humanos, sino toda la creación estaba afectada por esta maldad. La violencia, tanto entre humanos como hacia la naturaleza, había alcanzado niveles extremos. La maldad había oscurecido la capacidad de las personas para reconocer la verdad y la bondad. Su inclinación hacia el pecado no era simplemente una cuestión de acciones externas, sino un reflejo de su condición interna. Sus corazones y mentes estaban dominados por el pecado. Por otra parte, antes del diluvio, Génesis 6:4 habla de los gigantes en la tierra, a menudo interpretados como Nefilim. Se sugiere que estos seres eran descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que generó criaturas poderosas y de gran renombre. Aunque no se mencionan muchos detalles, algunos estudiosos creen que esta civilización prediluviana podría haber alcanzado un alto grado de desarrollo tecnológico y cultural,
pero con un enfoque corrupto y decadente. El entorno de violencia y corrupción que dominaba el mundo antes del diluvio es uno de los aspectos clave que explica el juicio divino. Génesis 6, 11, 12 describe un escenario donde la maldad y la violencia no solo estaban presentes, sino que se habían convertido en la norma en toda la tierra. Este nivel de degradación moral y social era tan extremo que afectaba no solo a los seres humanos, sino a toda carne, lo que implica que incluso los animales y la creación misma estaban afectados por la corrupción. La Biblia señala que la violencia había permeado todos los aspectos de la vida. Esta violencia no se limitaba a conflictos individuales, sino que era un reflejo de una sociedad en la que el respeto por la vida y la dignidad se había perdido completamente. La ley del más fuerte, el egoísmo desenfrenado y la crueldad se habían convertido en los pilares de la interacción social. Este estado de caos y brutalidad era tan generalizado que la tierra misma estaba llena de violencia. La palabra violencia en este contexto se refiere no solo a la agresión física, sino también a la opresión, la injusticia y la falta de respeto por la vida. Las sociedades prediluvianas estaban dominadas por personas que se aprovechaban de los débiles y quienes buscaban el poder a cualquier costo. Este entorno resultó en un ciclo constante de destrucción y sufrimiento. La expresión "toda carne había corrompido su camino" sugiere que la corrupción no estaba limitada a los actos de violencia, sino que abarcaba todos los aspectos de la vida. Las intenciones, deseos y acciones de la humanidad estaban totalmente distorsionadas. Esta corrupción era universal. No solo afectaba a unos pocos individuos o grupos, sino a la totalidad de la sociedad. Además, el término "toda carne" indica que incluso los animales y la creación en general estaban implicados en esta corrupción. Algunos estudiosos sugieren que los comportamientos antinaturales, el abuso de la naturaleza y la desobediencia al orden establecido por Dios eran parte de esta corrupción extendida. Este estado de corrupción y violencia era tan severo que Dios decidió que la única manera de restaurar la creación era empezar de nuevo. El diluvio, entonces, es presentado como un acto de purificación. Al enviar las aguas para borrar la maldad, Dios no solo destruyó la corrupción, sino que dio paso a un nuevo comienzo, con Noé y su familia como los representantes de un mundo renovado. El diluvio no fue solo un castigo, sino un intento de restaurar el orden y la armonía que la humanidad había destruido. El nivel de maldad había alcanzado un punto de no retorno, lo que hizo necesario este juicio para proteger la creación y permitir un futuro donde la justicia y la bondad pudieran florecer. El entorno de violencia y corrupción, descrito en Génesis 6, 11, 12, es fundamental para comprender la decisión divina de enviar el diluvio. Este contexto resalta la gravedad de la situación prediluviana y justifica la necesidad de una intervención drástica para restaurar la creación a su propósito original. A causa de esta situación, Dios decide destruir a la humanidad con un diluvio, excepto a Noé y su familia, quienes encuentran gracia ante los ojos de Dios por su justicia. Génesis 6, 8, 9. El mundo antes del diluvio es descrito como una era de gran decadencia moral y espiritual, con una humanidad que había alcanzado un punto de corrupción extrema. Este contexto sirve de preludio al juicio divino mediante el diluvio.